Hermanos, vamos a abrir el libro de Jonás. Vamos a abrir el libro de Jonás. Hoy vamos a ver la soberanía de Dios sobre un siervo rebelde. Hoy, con la ayuda del Señor, comenzaré una serie de sermones expositivos sobre el libro del profeta Jonás. Hoy nos acercamos a un libro, es el más conocido de todas las escrituras, pero también uno de los más mal entendidos. Cuando escuchamos el nombre de Jonás, la mayoría piensa inmediatamente en un gran pez. Muchos recuerdan esas historias desde la escuela dominical como si fuera un relato para niños. Pero debemos decir que el libro de Jonás no trata de un pez, trata de Dios. No es la historia de un animal extraordinario, sino de una gracia extraordinaria. No es el relato de un profeta valiente, sino un profeta rebelde. No es la exaltación de un hombre fiel, sino la revelación de un Dios radicalmente misericordioso. Yo creo que si somos honestos, Jonás es un libro incómodo. Es incómodo porque en él no solo vemos a un profeta, nos vemos a nosotros mismos. El mayor problema del profeta Jonás no era teológico, porque Jonás tenía buena doctrina. Creía en la soberanía de Dios. Creía en la justicia divina. Creía en el pecado. O sea, el problema de Jonás era el estado de su corazón. El estado de su corazón era el gran problema de Jonás. Hermano, creo que uno de los mayores peligros dentro de la iglesia bíblica reformada, estas iglesias comprometidas con la verdad, no es falta de doctrina, es el orgullo espiritual, porque es posible amar la teología correcta y al mismo tiempo tener un corazón frío. Es posible defender la gracia y no querer que ciertos pecadores la reciban. Es posible predicar sobre la misericordia y de forma secreta alegrarnos cuando el juicio cae sobre otros. Pero este libro es un espejo y hoy nos vamos a mirar. No vamos a mirar a Jonás desde arriba, sino lo vamos a ver cara a cara. Porque cada creyente en algún momento de su vida ha intentado huir, hemos intentado huir y hacerlo lejos de ese llamado incómodo, lejos de esa obediencia que cuesta, de esa rendición que Él demanda. Dios mediante, juntos, por este capítulo 4, por estos 4 capítulos, mejor dicho, que nos revelan verdades preciosas acerca del carácter de Dios,
iremos avanzando. La naturaleza del corazón humano, por ejemplo, habla del carácter de Dios, de la naturaleza humana y la gracia soberana que persigue a los pecadores rebeldes. El libro de Jonás es único entre los profetas menores. Mientras los demás libros proféticos contienen principalmente oráculos y proclamaciones divinas, Jonás es fundamentalmente una narrativa histórica. No es una parábola, ni una alegoría, como algunos críticos modernos han pretendido. Es un relato verídico de acontecimientos reales. Nuestro Señor Jesucristo mismo afirmó o confirmó la historia de Jonás cuando Él declaró allí en Mateo 12:4, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Si Jonás fuese mera ficción, la comparación de Cristo carecería de fundamento alguno. Jonás, cuyo nombre hebreo significa paloma, fue un profeta del reino del norte de Israel durante el reinado de Jeroboam II, aproximadamente en el siglo VIII a.C. Lo encontramos que se menciona en Segunda de Reyes 14:25 como aquel que profetizó la expansión de la frontera de Israel. Era pues un profeta reconocido, era un siervo de Dios con un ministerio estable. Y sin embargo, como vemos, ni la madurez espiritual ni el oficio profético garantiza la obediencia perfecta. Jonás era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. El capítulo primero que tenemos ante nosotros en esta tarde nos presenta un drama que podemos contemplar en 3 grandes escenas. Primero, el llamamiento divino y la huida del profeta. En segundo lugar, la tormenta soberana y el despertar de los paganos. Y en tercer lugar, el juicio misericordioso y la provisión del gran pez. En cada escena contemplaremos la majestuosa soberanía de Dios desplegándose sobre todas las cosas, sobre su siervo rebelde, sobre los elementos de la naturaleza, sobre los marineros paganos y sobre las criaturas del mar profundo. Como escribió Matthew Henry, aquellos que huyen de su deber descubrirán que no pueden huir de Dios, pues Él tiene 1000 maneras de alcanzarlos y hacerlos volver. Fin de la cita. Consideremos, pues, este capítulo con temor, con reverencia y corazón dispuesto a recibir la instrucción. Veamos el primer punto, el llamamiento divino y la huida del profeta. Leemos en los versículos primeros, del primero al tercero, las siguientes palabras. Jonás 1, del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Observemos primeramente la claridad del llamamiento divino. No fue un sueño, no fue tampoco una revelación.
fueron palabras del Dios soberano que a este profeta suyo se las dijo claramente. Vino a mí palabra de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás. No hubo ambigüedad alguna en la comisión que Dios le da. Dios habló y Jonás entendió, y lo entendió perfectamente lo que se le estaba ordenando. Debía levantarse, debía ir a Nínive, debía predicar contra aquella ciudad. La palabra hebrea traducida como pregona es gara, que significa proclama públicamente, como un heraldo que anuncia un mensaje del rey. Jonás no fue llamado a dialogar, no fue tampoco llamado a negociar, sino a proclamar el juicio divino contra la maldad de Nínive. John Flavel decía: cuando Dios llama, no consulta con la carne, su autoridad es suficiente razón. Nínive era la capital del imperio asirio, como sabemos, el enemigo más temido de Israel. Bien de dolor infligió este pueblo asirio. Era una ciudad de extraordinaria magnitud, descrita como ciudad grande. Repetidamente se dice en este libro de Jonás. Los asirios eran conocidos por su crueldad. Eran despiadados, desollaban vivos o degollaban vivos a sus enemigos, empalaban a los cautivos y deportaban naciones enteras, un pueblo violento en gran manera. Para un israelita, como era Jonás, predicar a Nínive equivalía a predicar a sus verdugos potenciales. Y sin embargo, el mandato divino era claro y inequívoco. El problema de Jonás no fue falta de claridad, sino resistencia, falta de sumisión. Un mensaje claro, una resistencia evidente. ¿Cuál fue la respuesta del profeta? Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Noten la ironía del texto. Dios dijo: levántate y ve. Y Jonás ciertamente se levantó, pero para ir en dirección exactamente opuesta. Nínive estaba en el oriente, Tarsis probablemente en la península ibérica. Representaba el extremo occidental del mundo hasta ese entonces conocido. Jonás no simplemente declinó la comisión, Jonás huyó lo más lejos posible. Jonás no niega la omnipresencia de Dios, pero vive como si pudiera escapar a su autoridad. La expresión huir de la presencia de Jehová llama y merece nuestra atención. ¿Acaso creía Jonás que podía escapar del Dios omnipresente? Recordemos las palabras del salmista en el Salmo 139, que dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Jonás, como profeta de Israel, Jonás conocía estas verdades. Un hombre de Dios dijo y observó sabiamente que Jonás no pretendía escapar de la omnipresencia divina, sino de su vocación profética, de aquel lugar donde Dios manifestaba su presencia de manera profética, de manera especial, para comisionar a su siervo. Él huía de esa realidad, huía del deber, no de la doctrina. Jonás no tropezó, Jonás eligió. Santiago 4:19 nos recuerda que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Observemos también la progresión descendente de la huida de Jonás. Descendió a Jope, dice,
pero también dice que descendió al interior de la nave, en el versículo 5. El pecado siempre es un descenso, una caída, un hundimiento. Nunca nos eleva, siempre nos degrada. Toda huida espiritual comienza con una decisión pequeña. Nadie cae en un precipicio de una vez. Primero se acerca al precipicio, al borde de este. John Owen dijo: el pecado nunca promete llevarte tan lejos como finalmente lo hace. Spurgeon predicó con este característico vigor con lo que Spurgeon lo hacía y se expresaba. Él dijo: el camino de la desobediencia es siempre cuesta abajo. Jonás descendió a Jope, descendió al barco, descendió a la bodega y había descendido al infierno si la misericordia de Dios no lo hubiera rescatado. Además, notemos que Jonás pagó un pasaje. El pecado siempre tiene un precio. Jonás pagó con su dinero, pero también pagaría con su paz, con su testimonio y casi con su vida. Como advierte Proverbios 13:15, el camino de los transgresores es duro. Este camino de Jonás es realmente duro. La Confesión de Fe Bautista del 1689 nos recuerda que en el capítulo 6, párrafo 6, que el pecado trae sobre los creyentes el desagrado de Dios, entristece su Espíritu Santo, les priva de alguna medida de su gracia y consuelo, endurece sus corazones y daña sus conciencias. Veamos en segundo lugar, veamos la tormenta soberana y el despertar de los paganos, los versículos 4 al 10. Continuamos entonces leyendo desde el versículo 4 en adelante. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. O sea, una tormenta de violencia incontrolada. Y aquí encontramos una de las palabras más significativas de todo el capítulo. Es muy breve. Me refiero a ese pero. Este pequeño pero cambia toda la historia. Este pequeño pero contiene toda la teología de la soberanía divina. Jonás huyó, pero Jehová. El hombre propone, pero Dios dispone. Ningún plan humano puede frustrar los decretos del Todopoderoso. Pero, el texto hebreo es enfático. Jehová arrojó un gran viento sobre el mar. Este verbo sugiere una acción violenta, deliberada. No fue una coincidencia meteorológica. No fue un cambio de clima. Fue una intervención divina, directa. El mismo Dios que controla los vientos, que controla las olas, envió esta tempestad con un propósito específico. O sea, fue intencional. Detener a su siervo fugitivo y hacerlo volver al camino de la obediencia. Ese fue el propósito de Dios por esta y a través de esta tormenta. La providencia no es casualidad, es soberanía activa de Dios. La respuesta de los marineros es notable, llamativa. Estos hombres eran paganos, adoraban a muchos dioses y sin embargo, ante aquel peligro, tuvieron miedo
y cada uno clamaba a su Dios. Versículo 5. Hay aquí una ironía tremenda. Los paganos oran mientras el profeta duerme. Jonás había descendido a lo más profundo del barco y dormía profundamente mientras la nave se hundía. ¿Cómo podía dormir en medio de la tormenta? Quizás era el sueño tan del agotamiento espiritual que produce el huir de Dios. Quizás era este producto de ese agotamiento por huir de Dios. Arthur Pym observó: el sueño de Jonás ilustra el estupor espiritual que frecuentemente acompaña a la desobediencia deliberada. El pecador que huye de Dios a menudo se narcotiza con falsas seguridades. El capitán despertó a Jonás con una reprensión. Versículo 6. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Qué vergüenza para un profeta. Y qué ironía. Jonás, el hombre con la verdad, duerme. El hombre sin la verdad, o los hombres sin la verdad, oran. Es irónico este momento, esta situación. Un pagano le tuvo que exhortar a orar. Levántate, clama a tu Dios. Cuando un creyente vive en desobediencia, frecuentemente los inconversos le enseñan lecciones que deberían haber conocido. Hermanos, el mundo observa nuestras inconsistencias y también nos confronta con ellas. Habremos oído la famosa pregunta: ¿y tú qué dices que eres cristiano? ¿Y por qué haces así? ¿O por qué hablas así? Somos confrontados porque hay una incoherencia entre lo que decimos que somos y lo que sale de nuestra boca o son nuestros actos. Aquellos marineros decidieron entonces echar suerte para determinar quién era responsable de aquella calamidad. Y echaron suertes, dice el versículo 7. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Proverbios 16:33, con respecto a este asunto, declara: la suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. O sea que Dios controló el resultado de las suertes para señalar a su siervo rebelde. Dios controló el asunto. No hay escapatoria a la providencia divina. Dios estaba allí. Dios estaba tomando el control de esta situación que los marineros llevan a cabo. Las preguntas de los marineros, por otro lado, nos revelan la gravedad de la situación. Ellos le preguntaron: ¿qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Versículo 8. La respuesta de Jonás contiene una confesión de fe que es ortodoxa, pero contradicha por sus acciones. Él dijo: yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Versículo 9. Pero qué contradicción. Decía tener al Dios que hizo el mar mientras huía de él precisamente por ese mar que Dios hizo. Su teología era correcta, pero su práctica la cuestionaba, la negaba. Como Santiago nos advierte en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. La ortodoxia sin obediencia es estéril. Jonás estaba contradiciéndose
a través de sus propias palabras con los hechos que estaba realizando. La reacción de los marineros fue de gran temor. Versículo 10. ¿Por qué has hecho esto?, le preguntaron a Jonás. Estos paganos comprendieron rápidamente la gravedad de huir de Dios, del Dios verdadero. Ellos entienden cuál es la situación. Martin Lloyd-Jones comentó: a veces los inconversos tienen más sentido común espiritual que los creyentes que se han desviado. Los marineros sabían que desafiar al creador del mar era una locura suprema. La tormenta soberana y el despertar de los paganos. Veamos en tercer lugar el juicio misericordioso y la provisión de Dios. Los versículos finales de este capítulo nos muestran cómo Dios ejecutó su juicio, aquel juicio sobre Jonás, de una manera que simultáneamente era castigo y por otro lado salvación. Ante la pregunta de los marineros sobre qué hacer con él, Jonás rápidamente respondió en el versículo 12: tomadme, echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. O sea, Jonás es consciente, Jonás sabe, Jonás identifica la mano de Dios en ese momento. Jonás confiesa, pero no se rinde plenamente. Esa declaración de Jonás revela varios elementos importantes. Primero, Jonás reconoce su culpabilidad. Él dice: por mi causa. El pecado no puede ocultarse indefinidamente. Tarde o temprano sale a la luz. Segundo, aceptó el juicio merecido. Jonás no pidió que lo llevaran de regreso a puerto, a tierra. Propuso ser arrojado al mar. Eso fue lo que Jonás le propone. Algún comentarista ha visto aquí un vestigio de arrepentimiento. Otros, como John Gill, sugieren que era más bien resignación fatalista mezclado con un deseo de proteger a los marineros inocentes. Sea como fuere, Jonás prefirió morir antes que ir a Nínive. Echadme al mar. Lo cual revela cuán profundo era su resentimiento contra aquella gran ciudad. Los marineros notablemente no arrojaron a Jonás inmediatamente. No lo hicieron al momento en que Jonás se los pide, arrojadme al mar. En lugar de ello, los hombres trabajaron para volver con la nave a tierra. Dice el versículo 13, pero no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más contra ellos. Ellos están dentro de esa esfera de la obra de Dios y están sujetos a esa realidad. Estos paganos mostraron más humildad que el profeta israelita. No querían derramar sangre inocente, porque eso suponía echarle al mar, ¿no? Aunque la sangre de Jonás no era del todo inocente. Matthew Henry dijo: estos marineros gentiles actuaron con más compasión hacia Jonás de la que Jonás estaba dispuesto a mostrar hacia los gentiles de Nínive. Y finalmente, cuando todo esfuerzo humano fracasó, cuando fue imposible volver a puerto, los marineros clamaron a Jehová, el Dios de Israel, no a sus propios dioses. Y esto es interesante. Ellos no claman a sus dioses.
Dice el versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Increíble parece esto, ¿verdad? ¿Qué pasó? Mientras el profeta de Dios huía de su misión, aquella que les llevaba a predicar a los gentiles, Dios estaba convirtiendo gentiles a través de esa huida. La soberanía divina es realmente maravillosa. Spurgeon dice, ved cómo Dios convierte el pecado de su siervo en ocasiones para su gloria. Jonás no quiso predicar a los paganos, pero su desobediencia misma se convirtió en un sermón que los llevó al temor del Señor. Qué escena tan agradable ver que estos hombres clamaban a sus dioses. Recordemos un pueblo, unos hombres politeístas, ahora se presentan de esta manera. Es llamativo y es muy agradable ver la obra del Señor usando el pecado, la maldad de la desobediencia de Jonás para mover a estos corazones a clamar al Dios vivo, a hacer votos, a ofrecer sacrificios. El capítulo concluye con una provisión inesperada. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, dice el 17. Nuevamente aparece aquel pero, ese pero glorioso. Jonás parecía, Jonás merecía morir ahogado. Pero Jehová había preparado un pez. Y el verbo hebreo manat significa designar, nombrar para una tarea. Dios comisionó a este pez con la misma autoridad con la que había comisionado a Jonás. La misma fuerza, imperativo. Pero a diferencia que el pez, Jonás no obedeció, pero el pez sí. El pez fue traído desde donde estaba, de las profundidades, allí, a ese lugar concreto, para llevar a cabo lo que Dios le había encomendado. Matthew Henry decía, Dios hiere para sanar y encierra para libertar. Este gran pez no fue un instrumento de la muerte de Jonás, sino una preservación para él. Lo que parecía juicio era realmente misericordia. Lo que parecía tumba era en realidad un refugio. Aquel vientre del pez se volvió un refugio. Nuestra confesión de fe del 1689, en el capítulo 5 sobre la providencia divina, nos dice, Dios extiende su providencia a todas las criaturas y a todos los eventos. O sea que ninguna criatura, por grande o pequeña, escapa al gobierno soberano de nuestro Dios. Veamos algunas aplicaciones. Hermanos, por un lado, ¿qué lecciones extraemos de este capítulo para nuestra propia vida? Primeramente, aprendemos que no podemos huir de Dios. Todo intento de escapar de su voluntad, esa voluntad revelada, concluye en fracaso. Concluye en disciplina. Si Dios nos ha llamado a algún deber, a algún servicio, a alguna obediencia,
no podemos ni debemos resistir. La huida solo amplifica el dolor. Decía un siervo de Dios, el lugar más peligroso para un creyente no es la tormenta, es la desobediencia. En segundo lugar, observamos que nuestro pecado afecta a otros. Los marineros sufrieron por causa de Jonás. Nuestra desobediencia nunca es un asunto privado que queda en uno. Trae consecuencias sobre aquellos que nos rodean, consecuencias sobre nuestra familia, nuestra iglesia, nuestros vecinos. Nuestro pecado afecta a otros. Pero finalmente, hermanos, no podemos cerrar este capítulo sin mirar a aquel que es mayor que Jonás. Nuestro Señor Jesucristo dijo que así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, Él estaría 3 días en el corazón de la tierra. Jonás descendió a las profundidades de su propio pecado. Cristo descendió a la tumba por los pecados de su pueblo. Jonás fue arrojado al mar por marineros renuentes que no lo querían hacer. Cristo se entregó voluntariamente a la muerte. Jonás fue rescatado para contemplar, para completar la misión, y lo hizo a regañadientes. Pero Cristo resucitó victorioso, habiendo consumado perfectamente la salvación de los suyos. Si estás huyendo de Dios, deja de correr, porque Él te alcanzará. Si estás en medio de alguna tormenta de disciplina, humíllate. Somos llamados a humillarnos bajo la poderosa mano de nuestro Dios. Ahora, yo quisiera acabar con unas palabras para aquellos que no están en relación con Dios. Lo primero que se nos viene a la mente son los nuestros hijos, nuestra familia. Y hay entre ellos hombres, mujeres, jóvenes, niños que no han venido a Cristo. Permítanme hablar de esta manera. Si aún no te has entregado a Cristo, quizás tal vez crees que este mensaje no es para ti, pero sí lo es. Lo es porque la Biblia enseña que todos nosotros, por naturaleza, huimos de Dios. Romanos 3:11 nos dice claramente, no hay quien busque a Dios. Nuestra dirección natural es contraria a Dios. Huimos en otra dirección. Pero el Evangelio, el Dios que persiguió a Jonás, es el mismo Dios que hoy busca a pecadores. Quizás tal vez has corrido por años huyendo mediante el pecado, la autojustificación. Estoy bien, no soy tan malo. Quizás has corrido mediante la indiferencia o mediante la religión externa, cumpliendo mandatos y haciendo y corrigiendo una conducta. Son formas diferentes de huir de Dios. Pero hay algo que debes saber, hay algo que no puedes perder de vista. No puedes huir para siempre. No se puede huir para siempre. Un día estarás delante de Él, allí en su presencia, y ese día no necesitarás, como Jonás, un gran pez. Necesitarás un Salvador. Y necesariamente ese Salvador es Jesucristo. No hay otro. Primera de Pedro 3:18 dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios.
Jesús entró en la tormenta del juicio de Dios. Él sufrió la ira de Dios. Hoy tienes dos opciones. Puedes seguir huyendo o puedes rendirte. Ven a Cristo, arrepiéntete, confiesa. Confía en Él. Cuando uno lo hace, uno descubre que la gracia de Dios es más grande que tu rebelión. Es mucho más grande que nuestra rebelión. Tú puedes correr lejos, muy lejos, pero nunca vas a correr más rápido que la gracia de Dios. Por eso ven a Cristo hoy, al verdadero profeta que obedeció, no como Jonás, que obedeció perfectamente donde Jonás falló. Ese que ofrece perdón, ese que ofrece vida eterna a todo aquel que cree. Es tiempo de hacer un alto y es tiempo de evaluar tu recorrido errado, equivocado, para pararte y considerar que jamás huirás de Dios. Él te alcanzará. Te alcanzará en el juicio eterno, malo. Te alcanzará en este tiempo aquí, maravilloso. Que el Señor dé conciencia de la necesidad que tenemos de este profeta que cumple lo que su padre le dijo y gracias a él podemos tener vida eterna. Como creyentes, que el Señor nos ayude para analizar, para saber y conocer dónde estamos, si estamos también en alguna medida huyendo. ¿De qué? ¿De Dios? ¿Por causa de qué? El Señor sabe. Que el Señor nos ayude a conocer cuál es la razón de nuestra huida, si la hay. Oremos al Señor.